buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos a un gran invitado, un hombre de gran experiencia y gran conocimiento, pero sobre todo una gran simpatía personal que lo hace un ser muy completo. ¿Cómo está mi querido maestro Francisco Abundis? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, maestro Quintanilla. Un gusto estar aquí. Es un placer. Gracias por la invitación. Al contrario, como Muy siempre. bien. Y como hay mucho que contar y mucho que preguntar, a ver, maestro, usted que es un experto en mediciones, yo lo primero que pregunto es, hay una palabra que siempre a todos, o a mí en lo personal, me ha parecido muy interesante por las variantes que ha tenido en diferentes centurias, hasta décadas y elementos completamente distintos. La famosa palabra felicidad, que es como un anhelo de no sé cuántos países poder llegar a tener una idea clara de lo que es la felicidad. Pero también para muchos seres humanos es no entender qué es la felicidad y confundirla con muchas cosas. Así es. Para una persona como tú, acostumbrada a la precisión y a la exactitud, la palabra felicidad para poder entrar en juego, ¿cómo la definen, maestro? Claro. Pues es un concepto que varía en función de las culturas. Como muchos otros conceptos, es difícil hacer estudios internacionales en particular sobre este tema. Pero el concepto de felicidad, por ejemplo, en Asia puede ser muy distinto, ¿no? Es otra cosa. Así es. Para algunos está mucho más asociado a logros concretos, materiales, ¿no? Para otros el bienestar es un tema más espiritual. Para otros es tiempo libre, para otros es estilo de vida. Y todos estos indicadores que tenemos internacionales están hechos en general de ese compuesto. Es decir, no es una sola pregunta, no es un solo indicador. Intentan combinar varios de estos elementos que componen la felicidad y me parece que en el caso de México hay 2 o 3 elementos que son muy claros. Antes de eso, quiere decir que ustedes ven la felicidad como un promedio, no como un concepto. Se puede medir de muchas maneras, pero en general los indicadores más, digamos, que tienen mayor relevancia o resonancia son aquellos que reúnen varios indicadores, no uno solo, para poder capturar estas diferencias Da un sentido culturales. de criterio. Así es. Distinto. Así Y es. entonces, mi querido maestro Abundis, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si los mexicanos vivimos tan emproblemados el día a día, que te brinca la gente y te encierra a la calle, que si esto, que si lo otro, que la inseguridad, que todo esto, ¿por qué de repente cuando se establece relación con tratar de saber si somos un país que vive feliz, salimos felices cuando todo el mundo que es reconocible vive en la queja? ¿Qué es un problema cultural? ¿Qué está pasando, maestro? Ese es el primer dato interesante. México, no importa cómo se mida, no importa quién lo mida, que vamos a hablar de algunos de los indicadores, si es Ipsos, si es Gallup, si es el propio INEGI, perdón, o cualquier otra organización que lo mida, México en estadística se conoce como un dato fuera de rango o un outlier. Regularmente, digamos, uno de los elementos que está de manera inequívoca en estas mediciones es el ingreso per cápita. Y si lo pusiéramos en un cuadrante y ponemos en la horizontal el ingreso y en la vertical la felicidad, regularmente tenemos una línea que va como en 45 grados, es decir, ingreso corresponde a ciertos niveles de felicidad y ciertamente, digamos, aquí en el extremo tenemos sociedades escandinavas, Europa, y acá abajo tenemos países de África, y, por ponerlo de alguna manera. El caso de México es constantemente uno donde nuestra felicidad está por acá y nuestro ingreso está por aquí. Es decir, rompemos la variable. No correspondemos a la gráfica. Siempre nos salimos, ¿no? Y entonces eso se ha dado pues a varias discusiones, foros de pues qué pasa en México. Y no nomás nosotros, qué pasa en México. Y el último reporte de Gallup tiene me parece, un capítulo sensacional, porque tiene varios indicadores, hace una revisión muy exhaustiva en esta última entrega. Es el capítulo 4 y compara a México, el número de personas que habitan en el hogar, con el resto del mundo
en particular con países escandinavos. Ejemplo, ¿no? En Dinamarca, más del 30%, 35, 36% de los hogares viven gente solas. Y en México ese porcentaje no pasa por 8%, de 8% de hogares solos, de una sola persona. Digo, primera diferencia. Me parece que ese capítulo, que invitaría al público que le eche un ojo, el reporte de Gallup está es un documento público, consultable, pero toma a México como estudio de caso. O sea, no tomó otro país de América Latina, no tomó otro país del mundo para ilustrar por qué el número de personas que habitan en el hogar es un indicador de felicidad. Ahora, ahí tengo una pregunta. Ajá. Que un hijo se nos quede hasta los 37, ¿es indicativo de que es un hogar feliz? Pues para algunos. Y el de 37 no podrá ser profundamente infeliz, pero no dice nada. Bueno, y y ahí empezamos con los problemas de medición. Ajá. Es decir, que eso es lo que me interesa, maestro. Claro, parte de esta explicación de por qué los mexicanos aparecemos como este dato fuera de rango, en parte tiene que ver con nuestra propensión a responder de manera, el término en inglés es de social desirability, es decir, lo que yo espero de tu respuesta. Entonces, ciertamente, uno de los efectos que se ha explorado es nuestra incapacidad para decir que nos sentimos mal. Que no está en nuestra cultura. No está en nuestra cultura. Entonces, digamos, aquí entramos en un terreno de, ¿me estás mintiendo? O seguimos siendo infantiles. Usted pregunta a un niño, ¿cómo te va, hijo? Bien, bien, va a todo muy contestar. bien, y se acabó, ¿no? Ahí puede haber un dato cultural. Digamos, ese me parece uno de los elementos que podrían cuestionar algunas de las mediciones, pero el tema es que no es la única forma de medir la felicidad. A en que me refiero en el reporte de Gallup, habla de la red social que tienen los mexicanos y por qué vivir con más gente es importante en términos de felicidad para el mundo, dicen ellos, no solamente para México, ¿no? Otro indicador que viene muy bien analizado es el número de veces que uno come solo. A ver, maestro, está interesantísimo eso. ¿Cuántas veces y en qué países la gente come sola? Y en México, pues creo que queda claro que somos como, ¿no? Por algo, nuestras comidas, o sea, son todos unos eventos y son largas. Son bacanales, maestro. Bacanales, Sí. Pueden ser maratónicas, hay comidas que pueden empezar. La sobremesa acaba a las 9 de la noche, con el riesgo de algún tío alcoholizado por ahí. Hay comidas que terminan en cena, ¿no? Es decir, se Pero, prolongan. maestro, ¿tú qué sabes de todo esto, de entender la condición humana? La medición de la plenitud para un ser humano en la felicidad, ¿tú cómo pensarías medirla? No, yo creo que estos son indicadores relevantes que pueden explicar otra vez por qué estamos en ese lugar y por qué a otros países les importa y nosotros lo tenemos. Entonces, en este último indicador de Gallup que fue tan famoso está, pues, el ingreso, ¿no? Ahí... Ese es el primero. Pero es interesante porque ahí no necesariamente salimos reprobados. La gente dice que está a gusto con su ingreso, lo cual también me parece un dato relevante. Esta es una escala, la escala de Cantrill, que es un investigador viene desde 1965. O sea, es un clásico esto. Y la pregunta es, en una escalera, ¿no? De 7, 10 escalones, ¿tú dónde te ubicas en este indicador? Y la gente se ubica más arriba de lo que se ubicaría en otros países. Luego viene todo el tema de, nuevamente, estos redes o apoyos sociales y también salimos muy arriba. Hablo de esta escala porque se me hace, las últimas variables son interesantes. Luego es un tema de libertades, de si tú puedes ser lo que quieras o no, pero incluye corrupción. O sea, eso que ha sido la gran lucha supuestamente de los últimos años, está metida ahí. Y la gente dice también que está bien. Bueno, con esta capacidad mexicana de normalizar lo terrible. Entonces, digamos, si nos atenemos a esta, y lo podemos ver en otras, pero esta se me hace un gran ejemplo, entonces parece que solemos premiar y no nos gusta castigar por aquello que no está bien.
Y eso hizo que en este indicador salgamos en la nación número 10. Regionalmente solamente nos gana Costa Rica. Maestro, para ti ahorita, ¿qué sería importante tener en claro, medir en este país? Hay una medición que para fortuna viene desde los 60s. Entramos en un estudio que se llamaba The Civic Voter, ¿no? Y en este estudio originalmente estaba Suecia. Suecia se bajó y entonces los investigaron, dijeron, necesitamos a alguien. Y entonces México entró de emergente, de último, pero es un clásico. Y por ejemplo, ahí tenemos temas ya desde entonces que yo creo que preocupa mucho para este momento, un concepto que se llama self-efficacy, que es la percepción de o la mi capacidad persona. es que es political self-efficacy, para influir en asuntos públicos o que esos asuntos públicos impacten mi vida. Salimos hasta el fondo del barril, o sea, ahí sí salimos, y ese concepto creo que explica mucho de nuestra vida pública. Si en este país el ciudadano no cree que puede influir en asuntos públicos o no cree que los asuntos públicos le impactan, pues lo desactivas. A mí me parece que ese es un indicador que le deberíamos dar un seguimiento. Un seguimiento brutal. No solamente a nivel población abierta, sino por segmentos de población. ¿Qué segmentos de la población? Porque ese sí es un gran parámetro para manejar un criterio de realidad. A mí me parece, ¿no? Y ya desde entonces, o sea, podemos compararnos con estudios de hace más de 50 años. O sea, que nuestra realidad a nivel emocional no ha cambiado, maestro. No, seguimos con un political self-efficacy muy bajo. ¿Y eso no se le hace extraño? Pues no tanto. Porque las décadas han cambiado, el mundo ha cambiado. Sí, pero pues tenemos también, ¿no?, una historia política, una tradición, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que en este país votamos por nuestro jefe de gobierno? La gente ya no se acuerda de eso. Pero en esta ciudad, por mucho tiempo, teníamos un regente. Un regente, sí. No un regente de la ciudad. No un jefe de gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos si todavía también, cometemos errores y decimos el regente. O todavía decimos DF, ¿no? Exactamente. Bueno, hay quien dice DF. Ese tipo de historia política con la que venimos cargando, pues no deja de tener impacto hoy. O sea, como democracia somos una democracia muy joven, ¿no? Ya nos sentimos como muy... Sí, que ha pasado mucho tiempo. Que ha pasado mucho, pero si nos comparamos con el resto del mundo democrático, en realidad, la elección de cambio de régimen, que fue el 2000, ¿no?, cuando gana Acción Nacional, maestro, el partido... Son 24 años. Sí. Es nada. Es nada, exacto. Y creo que es importante tener esa perspectiva, porque esta idea de que estamos en una democracia a tiempo completo, hay que verla con cuidadito, ¿no? Maestro, es un placer escucharlo. Hay ideas que verdaderamente me llevo y esta sensación de que muchas cosas son iguales, pero siempre será un gran placer, maestro. Y muchas gracias por la presencia. Con un gusto. Y solamente quiero cerrar diciendo, nuestra realidad será no solamente lo que nosotros hablemos, es lo que nosotros percibimos. Lo que tenemos que modificar son las percepciones que tenemos como sociedad para poder seguir progresando. Si la percepción se estanca, nuestra realidad se irá hacia abajo. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.